Buenas tardes con todos y con todas. Muchas gracias por estar presentes aquí en la sesión del día de hoy y por su puntualidad. Bienvenidos. Mi nombre es Carolina Siman, soy oficial de programas de la Comisión Fulbright y la sesión que tenemos del día de hoy se titula Fulbrighters in Social Sciences and Public Policy. Y nos acompañan dos excelentes Fulbrighters que son alumni, que son Daniela Chacón y Marco Faitongaro. Más adelante les presentaré en nuestro panel para realizarle las preguntas en nuestra sesión de Fulbright Mentors. Este es un espacio en el que nosotros invitamos a Fulbrighters de excelencia que pertenecen a diferentes áreas académicas y van a compartirnos un poco sobre su experiencia, cómo fue aplicar al programa y cómo fue su vivencia en Estados Unidos. Perfecto. Entonces, para quien no nos conoce mucho, la Comisión Fulbright en sí fue establecida en 1946 por el senador J. William Fulbright. Este programa es auspiciado por el Bureau of Educational and Cultural Affairs del Departamento de Estado de los Estados Unidos. La Comisión Fulbright opera en más de 160 países a nivel mundial y otorga cada año más de 8,000 becas. Con respecto al Ecuador, les comento que la Comisión Fulbright fue establecida el 31 de octubre de 1956 y desde entonces más de 2,000 ciudadanos ecuatorianos y más de 1,000 ciudadanos estadounidenses han sido beneficiados y seleccionados para ser Fulbrighters. Les comento que el próximo año, el 31 de octubre, vamos a celebrar nuestro aniversario número 70. Así que si es que aún no nos siguen en redes sociales, aquí está un código para que lo puedan escanear y seguirnos en Instagram, donde siempre publicamos información importante con respecto a eventos como estos y también a webinars o sesiones informativas de los diferentes programas que tenemos para ciudadanos ecuatorianos. Con respecto al programa de becas de maestrías y doctorados, les comento que se va a abrir en enero de 2026, así que ya falta muy poco para que ustedes puedan seguirnos, estar al tanto y aplicar a esta convocatoria. Les recordamos que más que una beca, el ser Fulbrighter es un compromiso para generar un efecto multiplicador en tu área profesional. Nuestros becarios, sobre todo los alumni que nos acompañan el día de hoy, son líderes en sus áreas que han buscado maneras innovadoras de generar un impacto positivo en su comunidad local y también en el exterior. Bueno, como les comentaba, el programa se va a abrir, el de maestrías y doctorados, en enero del próximo año, en 2026, por lo que desde ya pueden empezar a revisar en la página web cuáles son los requisitos necesarios, pueden ir recolectando también la documentación correspondiente y estar atentos a nuestras redes y a la página web para que puedan participar en las sesiones informativas que se abrirán próximamente. También este código les pido que escaneen para que puedan registrarse a la información en la que nosotros compartimos con ustedes con respecto a charlas y talleres que se van abriendo a lo largo del año. Si es que no alcanzaron a conectarse a esta sesión, les recuerdo que va a quedar grabada y la subimos a nuestra página de Facebook. Ay, perdón, de YouTube. Ok, entonces a continuación voy a proceder a presentar a nuestros panelistas del día de hoy. Bueno, en primer lugar, a las personas que igual se fueron uniendo hace poco, les recuerdo que Fulbright Mentors es una serie de webinars planificados a lo largo del año y están divididos por temáticas. En estos espacios, los Fulbright Mentors, que hoy nos acompañan Marco Faitón Aro y Daniela Chacón, participan en estas sesiones que son abiertas al público y comparten sus aprendizajes y recomendaciones para guiar a los interesados en el proceso de postulación con mayor confianza. De igual manera, el público aquí presente podrá recibir consejos de primera mano de quienes ya vivieron la experiencia Fulbright y podrán escribirnos también en el chat las dudas o las preguntas que tengan con respecto a lo que nos van a contar el día de hoy nuestros Fulbright Mentors. Entonces, en primer lugar, procedo a presentar a Marco Faitón Aro. Él pertenece al programa Fulbright Faculty Development Program de la cohorte 2015. Él realizó con Fulbright su MA en Applied Quantitative Research.
Marco es investigador y director del Laboratorio de Investigación para el Desarrollo del Ecuador, LIDE, una organización dedicada a promover el análisis cuantitativo aplicado a temas sociales, económicos y de salud pública en Latinoamérica. Ha sido Fulbright Ambassador también en el pasado y ha colaborado con instituciones como Penn State University y la Universidad Estatal de Milagro, UNEMI. Su trabajo combina el rigor estadístico con un enfoque en la equidad y la política pública. Sus investigaciones recientes abordan temas como las brechas de género, envejecimiento, el acceso a la salud y los determinantes sociales del bienestar. Hola Marco, bienvenido. No, muchas gracias. Perfecto, gracias a ti por estar con nosotros. Y por último, presento a nuestra siguiente Fulbright Mentor, Daniela Chacón. Ella es parte del programa Fulbright Student Program de la cohorte 2009. Ella realizó su maestría en Public Administration en the George Washington University. Daniela tiene una licenciatura en Derecho por la Universidad San Francisco de Quito. Es una reconocida experta en políticas urbanas con una destacada trayectoria en la transformación de ciudades en Quito. Se desempeñó como vicealcaldesa y concejala del municipio de Quito entre 2014 y 2019, liderando iniciativas pioneras como el primer sistema de denuncias de acoso sexual en el transporte público y programas de recuperación del espacio público con enfoque de género. Actualmente dirige Tandem, una organización de la sociedad civil que construye puentes entre la ciudadanía, los gobiernos locales y el sector privado para promover ciudades más inclusivas, seguras y resilientes. Finalmente, tengo también el agrado de compartir el logro de Daniela, que fue seleccionada en 2025 como Loeb Fellow en la Universidad de Harvard, promoción 2026, donde se encuentra actualmente. Gracias, Daniela, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias, Carolina, por la invitación y buenas tardes a todas y todos. Perfecto. Una vez que he presentado a nuestros dos Fulbright Mentors de la sesión del día de hoy, les voy a realizar a continuación las preguntas y ustedes nos van a contar sobre su experiencia y sobre sus labores actuales también en su área de experticia. Y al finalizar las intervenciones, el público aquí presente podrá realizar las preguntas a través del chat para que podamos interactuar justamente con nuestros mentors y resolver sus dudas. Entonces, procedo primero con Daniela. Vamos a hablar un poquito sobre su experiencia Fulbright. Daniela, ¿qué recuerdas de tu llegada a Estados Unidos y tal vez tienes alguna anécdota especial que nos quieras contar al respecto? 2009, pasado un montón de tiempo. A ver, yo recuerdo que una de las cosas que nos recomendaron en la orientación, y yo no sé si esto ha cambiado, era que pues nosotros teníamos que estar muy pendientes de las diferencias culturales. Y que en Estados Unidos la gente es mucho más protege mucho más su espacio personal, ¿no? Y las latinas y los latinos somos como abrazos y besos entre todos, no respetamos mucho el espacio personal. Entonces yo me acuerdo que en la orientación nos repitieron mucho esto. Y yo llegué y en la primera reunión de orientación de mi maestría, que fue el primero que hice, le abracé a la decana, porque estaba súper nerviosa y me olvidé por completo de todas las cosas que me habían dicho que no tenía que hacer y yo me lancé a abrazarle a la mano. Y claro, ella como que se hizo para atrás porque se asustó, no estaba esperando que yo me lance el abrazo. Pero con esto lo que quiero decir es que igual no pasó nada, es decir, claro, yo le dije, ay, sorry, Latinos don't have, sense of personal space, y ella se rió y quedó ahí. Pero creo que a veces nos preocupamos mucho y nos ponemos como demasiada presión para ser lo mejor y estar siempre, ¿no es cierto?, representando súper bien al Ecuador, porque finalmente nos vamos como representantes de Ecuador también, ¿no es cierto? Y a veces eso hace que nos pongamos muy rígidos y que nos olvidemos de ser nosotros mismos. Y finalmente, lo que
a mí me ha servido y me ha llevado adelante ha sido no perder mi esencia, ser siempre yo misma con las cosas positivas y negativas que viene de eso, porque la autenticidad es lo que más se aprecia. Y creo que en esa autenticidad está justamente esa capacidad de conexión que podemos tener con nuestros compañeros, con nuestros profesores, con los otros becarios Fulbright que ustedes van a conocer cuando ya se unan en la cohort que les toca viajar, y esa es la forma en que se generan las relaciones más como sostenidas en el tiempo. De acuerdo, Daniela, muchas gracias. Y sí, justamente les recuerdo que sea cual sea el programa que pertenecen dentro del programa Fulbright, van a ser embajadores del Ecuador en Estados Unidos. Entonces, sí, siempre es importante también recordar eso. Y en tu caso, Marco, ¿qué recuerdas de tu llegada a Estados Unidos? Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, primero mi vuelo se atrasó, ¿ya? Y como es lo primero que recuerdo, porque me acuerdo estar en el aeropuerto y así como Daniela dice, la orientación antes, no sé si esto existe ahora, pero antes había algo que se llamaba el Gateway Program, donde lo mandaban a uno a otra universidad, tal vez cercana a la universidad de destino, ¿ya? En mi caso fue en Delaware, y nos hacían como que convivir 3 días con otros Fulbrighters de todo el mundo y nos daban una orientación. Ya, como menciona Daniela, cultura, qué hacer en un ascensor, ya, cosas así. Ya, me acuerdo también en la clase de qué hacer en un ascensor porque las normas cambian mucho, hasta en esas pequeñas cosas que pueden ser bien sutiles. Eh, y fue bastante interesante, o sea, muy aparte de que muy aparte de que los vuelos se cancelaron y tuve que llegar después, como 3 o 4 vuelos después, porque si no, no llegaba. Y me tenían que recoger y el aeropuerto de Philly está a 1 hora, un relajo, ya. Pero muy aparte de eso, eh, tuve, ba- eh, fue, fue muy interesante como que esa primera experiencia con todos los otros Fulbrighters porque nos reunían a un montón de gente de un montón de países y probablemente muchos de nosotros no habíamos escuchado de esos países. Entonces, yo hasta ese entonces no sabía que era, no sabía, y perdón la ignorancia, dónde estaba Azerbaiyán. ¿Ya? No sabía, por ejemplo, o sea, vi en toda la situación eh, de, de Gaza y había personas de Gaza y había personas de Israel en el mismo piso, etcétera, etcétera, y se hablaba como que de estas particularidades porque al menos donde yo iba, que era Nueva York, es un melting pot, ya que significa que hay muchas culturas que tienen que sí tratar de vivir una con la otra. Entonces eso fue bastante impactante y uno como ecuatoriano también trae su aporte. Creo que voy a ser corolario de lo que dijo Daniela. Eh, mm, es importante adaptarse, pero siempre conservar esa autenticidad, ¿no? Porque a la final eso es lo que lo distingue, esa es como que la pieza clave que lo distingue a uno dentro de esa gran olla caliente hirviendo. Si me permiten, ya, y para ejemplificar mejor, quiero enseñarles unas fotos, no sé si se ven de ese este fue mi seminario, el Gateway. Entonces, imagínense como que de Ecuador, donde ya casi solo había ecuatorianos, una persona de Israel, una persona de Pakistán, ya una persona de las Filipinas. Entonces, el nivel de exposición ya a diferentes culturas es bastante chévere. No sé, eso fue algo que a mí me impresionó y uno también aprende como que cuál es el verdadero propósito de este programa. O sea, a la final tienen que tener en cuenta, ya que Fulbright no es un programa de intercambio académico per se, es un programa de intercambio cultural, se creó después de la Segunda Guerra Mundial, entonces no es un programa de intercambio académico. A mí me lo repetían, no sé si está bien repetirlo, pero me lo repetían mucho en la orientación y había una orientación a mitad del programa, ya no sé si eso existe todavía, ya. Y ese justamente era el objetivo, como que, la, como que mejorar este entendimiento de las diferentes culturas, ¿no? Y crear empatía. Bueno, me estoy adelantando ya. Pero bueno, eso me impresionó mucho, como que estar metido en este melting pot y después en Nueva York más melting pot, pero eso, ya, gracias.
Perfecto, gracias Marco. Sí, justamente súper interesante también porque uno de los objetivos del programa Fulbright es promover el entendimiento mutuo, donde tú como becario vas a conocer a personas de todo el mundo y vas justamente a romper tal vez estos estereotipos que tú tienes y conocer a personas de países que jamás en la vida te hubieras imaginado que puedes conocerles. Daniela, bueno, el programa Fulbright por las condiciones de la visa te obliga a volver a tu país de origen por 2 años. Así que a tu regreso a Ecuador, ¿por qué escogiste o cómo terminaste en el área en la que te encuentras laborando? Solo quería hacer un comentario de lo que dijo Marco. Yo también tuve Gateway Orientation. A nosotros nos llevaron a Miami. Éramos como, no me acuerdo cuántos éramos, pero éramos un montón de gente de un montón de países. Y de hecho, los amigos que yo hice en el Gateway Orientation son los amigos de Fulbrighters que tengo todavía 16 años después. Entonces, también es esta oportunidad fantástica de este intercambio cultural mundial y hacer amigos para siempre, en realidad, es increíble. Y yo, pues yo hice una cosa antes de regresar porque yo apliqué para el Academic Training, que es esta posibilidad de quedarte un tiempo extra después de tu maestría para trabajar, un poco para aplicar el conocimiento antes de regresar a tu país. Y de hecho, a mí me surgió la oportunidad de empleo con un programa de Fulbright, porque Fulbright nos hizo una orientación a mujeres de Colombia, Ecuador y Perú y Bolivia para prepararnos para regresar a nuestro país. Y en esa orientación que nos llevaron a Denver, en Colorado, conocí a mis futuros empleadores y me quedé 15 meses, que fue pues el tiempo que me dieron de permiso para extender la visa y después regresé a Ecuador. Y yo pienso que, y no sé si me estoy adelantando en las preguntas, pero pienso que una de las cosas que es característico del programa Fulbright es que las personas que aplicamos creo que tenemos un sentido de servicio y, y queremos devolver lo que aprendemos a nuestro país, ¿no? Entonces, yo siempre tuve una vocación política. Entonces, cuando yo regresé del programa, yo sabía, de hecho, yo apliqué a la beca Fulbright para irme a estudiar una maestría en administración pública porque yo quería hacer el salto del derecho, que yo había estudiado derecho, hacia lo político y yo quería tener una formación adicional. Entonces yo apliqué específicamente para poder tener herramientas académicas y de experiencia para hacer este giro hacia la política. Entonces, claro, cuando regresé a Ecuador en el 2012, pues empecé a trabajar en una consultora política un poco para foguearme y empezar a tener más conocimiento y después en el 2013 me metí a apoyar una campaña y me metí a apoyar la campaña sirviendo cafés gratis, o sea, porque pues uno tiene que saber qué sacrificios hace y los riesgos que corre, obviamente midiendo el riesgo cuando tú quieres cumplir tus sueños. Entonces yo me metí a trabajar gratis en una campaña con la esperanza de entrar en un proceso político y pues cuando uno es Fulbright es responsable y es pilas, entonces vas a brillar donde vayas. Y eso pues me dio la oportunidad de que me ofrezcan una candidatura a la concejalía de Quito, que acepté, ganamos, luego fui designada vicealcaldesa. Empecé a trabajar en ciudades y mujeres sobre todo, y esto es lo que sigo haciendo ahora en Tandem, que es la organización que fundé tras mi paso por la política, y es lo que sigo haciendo ahora en Harvard, mientras tengo este año de descanso merecido para pensar en la siguiente etapa de mi carrera, pero pues fíjense que todo esto surge de Fulbright. Así es, muchas gracias Daniela. Justamente también el programa Fulbright les permite a ustedes expandir sus redes, sus networks, sus contactos para también tratar de pues devolver el conocimiento adquirido en el programa y aportar a sus comunidades locales. Y en tu caso, Marco, ¿cómo o por qué elegiste el área en la que te encuentras laborando actualmente? Bueno, yo toda la vida me he dedicado a la investigación científica. Ya fue mi primer trabajo. Soy creo que muy suertudo por tener un primer trabajo donde haya podido tener eso y hasta a la hora me dedico a eso. Ya, mi maestría fue en investigación cuantitativa aplicada.
Entonces, es todo solo investigación en ciencias sociales. Em, pero cuando yo estaba en mi maestría, no estaba muy decidido. Y ahí tal vez es porque en Guayaquil en esa época la academia no estaba tan desarrollada eh, como, como lo está ahora. Ya en Ecuador falta todavía desarrollar. Pero la idea de un doctorado como que se me hacía un poquito foráneo, porque justamente no había mucha gente que haga doctorados full time. Al menos en Guayaquil no era como que la percepción. Yo soy de la de la UES, ¿ya? Entonces no era como que lo común. Tal vez la Expo ya estaba, ya tenía como que más doctorados full time históricos. Entonces siempre durante la maestría tenía esta decisión si quería hacer un academic training como lo hizo Daniela o me daba el salto al doctorado, lo cual implicaba que tenía que hacer otra vez las aplicaciones y pagar un montón de tasas y otra vez hacer el TOEFL y otra vez hacer el GRE, ¿ya? Entonces, o sea, inmediatamente lo que hice yo después de hacer mi maestría ya fue hacer un doctorado y quiero mencionar algo, ya, algo bien chévere, es que tuve como un receso entre maestría y doctorado y justamente una amiga, me acuerdo que era 31 de diciembre y estamos en Nueva York y a una amiga de Fulbright de Azerbaiyán, justamente hablando de Azerbaiyán, se le ocurre decir, Marco, ¿por qué no vamos a la caída de la bola en Times Square? Y yo, no, yo que voy a estar ahí, hay que estar desde las 7 de la mañana sin ir al baño, ya, hasta las 12 de la noche. Y justo mi amiga de Azerbaiyán me había traído otra amiga de Azerbaiyán que estaba trabajando en Suiza. Ya, y ahí haciendo, nos conocimos, nos hicimos amigos y al final me dijo, ay, ¿sabes qué? En la OIT necesitamos como que hay un programa de pasantías donde te pagamos, te traemos y ya, y nos gusta como que perfiles cuantitativos porque no hay tanto, etcétera, etcétera. Ya, yo no pude aplicar al academic, yo quería aplicar al academic training para ese pequeño gap, esa pequeña brecha que iba a tener entre el doctorado, si es que me salía el doctorado, ¿ya? Porque uno tiene que ver si lo aceptan o no, y si es que hay funding o no, ¿ya? Y justo en esa, y no pude hacerlo del academic training, o sea, porque ya se me venció el plazo. Me acuerdo que apliqué a bastantes compañías, es bien complicado, hay que aplicar a todos lados, y esto es un juego de resiliencia, y tienen que aprender a que le digan que no con naturalidad, o sea, porque eso es de lo más normal en este mundo de aplicaciones y que es bastante competitivo. Me había justo salido como que una pasantía en Bloomberg, ya que esta gran consultora del exalcalde de Nueva York, pero no pude y justo a las 2 semanas me llaman como que de Suiza, como que, hey, ya prepara tu visa. Entonces tuve como que un gap en Suiza, ya, que lo hice y pude hacer eso solamente gracias a las conexiones que me dio Fulbright. Ya, y después me regresé al doctorado y bueno, me dedico a lo que sigo haciendo del doctorado, que es investigación cuantitativa en ciencias sociales, salud. Entonces solo quería recalcar eso porque um, Fulbright o muchas veces cualquier intercambio te abre una puerta y la puerta te abre otra puerta. Entonces creo que nunca hubiera hecho eso en Suiza, ya, y si es que no hubiera sido por el programa. Entonces pareció bastante interesante y nunca hubiera sabido que me gusta tanto la academia, ya si no hubiera estado en Suiza, porque en Suiza sí hice algo como que cosas más prácticas para la OIT, que es la Oficina de Trabajo para las Naciones Unidas. Y después de estar ahí 6 meses, fue como que, chuta, como extraño dar clases, como extraño escribir papers, etcétera, etcétera. Entonces, sí, o sea, una cosa llevó a la otra y la verdad es que me encanta la academia y me encanta intentar desarrollarla en Ecuador. Entonces, Fulbright contribuyó mucho a eso, inclusive a no desviarme a la industria para siempre, que no tiene nada de malo, ya, pero porque simplemente son vocaciones diferentes. Gracias, Marco. Sí, ser Fulbrighter les abre muchas puertas, la verdad, como nos comentaron Daniela y Marco, y les permiten tener experiencias que tal vez sin pertenecer al programa no lo hubieran logrado y que además también les abrieron las puertas para estar donde están el día de hoy. Ahora hablemos también sobre el impacto personal y profesional que tuvo el programa y que tiene el ser Fulbrighter en sus vidas. Ya lo mencionaron tal vez un poquito también superficialmente, pero quisiera conocer un poquito más. En tu caso, Daniela,
¿Cómo te impactó a ti la experiencia Fulbright y cómo ya nos comentaste, pero también tal vez puedes profundizar un poquito más, cómo influyó en tu compromiso con la comunidad en Quito, justamente? Yo creo que uno no se entera realmente de lo que significa ser Fulbright hasta que llegas a los Estados Unidos, ¿no? Es decir, nosotros, al menos fue mi caso particular, eh, no tenía un entendimiento profundo de las implicaciones que era ser Fulbrighter, sobre todo porque por la génesis del programa, ¿no? Y por los objetivos del programa. Entonces, claro, cuando tú llegas a los Estados Unidos, de repente te das cuenta que la gente te mira de forma distinta y que reconoce que tú has competido en todo el mundo para poder estar ahí y que es un proceso súper competitivo y que hay un espacio todos los años, sí, pero un espacio para un porcentaje muy pequeño de personas en todo el mundo. Y no es hasta que llegas a los Estados Unidos y empiezas a conocer a los otros becarios y te enteras de sus historias y conoces lo que están haciendo y luego estás en tu clase. A mí me pasaba mucho que las profesoras, mis compañeros, era como, wow, eres Fulbright. Y yo así como, soy yo. Eh, pero sí, en efecto, es un honor. Es un honor ser Fulbright y es algo que yo llevo permanentemente conmigo. Es decir, inclusive ahora, fíjense, tantos años después, cuando yo hablo acá sobre mi historia, tanto profesional como académica, yo siempre digo que yo estudié como Fulbright Scholar. Y eso marca una diferencia importante. Entonces, yo, digamos, no sé qué significa una identidad de Fulbright Scholar, porque creo que cada uno lo lleva de manera distinta, pero es justamente un compromiso con la excelencia, un compromiso con la apertura de la mente, ¿no? Yo creo que una de las cosas que me impactó más fue justamente esto que decía Marco del melting pot, ¿no? O sea, conoces a gente de tantas partes del mundo que te ves enfrentado a prejuicios, a ideas, a muchas cosas que no tenías la más mínima idea y que empiezas a aprender porque estás justamente ahí para eso, para abrir tu mente y para aprender de otras culturas y para tú enseñar de tu cultura a los otros, ¿no? Entonces, yo creo que esa capacidad de ver en el otro el valor es una de las cosas que para mí es uno de los emblemas de Fulbright y que yo lo llevo conmigo inconscientemente inclusive. Y pues yo apliqué al programa ya con un sentido muy claro de mi camino profesional. Es decir, en mi caso particular, yo he sido una persona cuya vocación política la tenía desde muy joven. Y yo he sido también muy como esquemática y organizada y con objetivos claros. Entonces yo, para mí era, mi progresión era maestría Fulbright. O sea, yo me tengo que ir a los Estados Unidos, yo no quería hacer la maestría en Ecuador. Yo quería tener la experiencia de vivir en otro país por todo lo que eso significaba y yo sabía que más quería hacerlo en Estados Unidos, entonces apliqué a la beca Fulbright y yo apliqué ya con ese objetivo en miras. Entonces, digamos, a mí lo que me hizo Fulbright no fue hacerme encontrar un propósito, porque yo ya lo tenía, pero lo que hizo Fulbright fue encaminarme en el propósito y ayudarme y darme herramientas y darme una red que me permitió aprender muchas cosas para que entonces cuando regresara a Ecuador yo tuviera esas herramientas para poder dar ese paso, dar ese salto pues entrar al servicio público, que era mi objetivo en ese momento. Ya no es mi objetivo ahora. Las cosas cambian y uno tiene que aceptar también eso. Pero yo diría que para mí Fulbright fue un catalizador de lo que yo estaba construyendo. Gracias, Daniela. Qué bonita tu reflexión. También sobre todo porque este es un programa de excelencia donde tú eres reconocido no solo acá, sino justamente allá en la universidad a la que tú vas a estudiar y pues los profesores, los investigadores y los otros estudiantes saben que ser Fulbrighter significa muchísimo. En tu caso, Marco, por favor, cuéntanos sobre el impacto en tu vida personal y profesional. Bueno, primero quiero decir que para mí Fulbright ha tenido un impacto bastante grande, ¿ya? Y desde mucho antes de que yo aplicara. Yo no sabía que era Fulbright, no sabía quién era el senador, etcétera, etcétera, ¿ya? A mí
De nuevo, em, yo trabajaba en la UE de asistente de investigación y me llegó como que un correo diciendo aplica como hay un programa que en ese tiempo que se llamaba como que el programa Coastal de Fulbright, que era como que un semillero. Ya, ahora no lo tienen, ya, y creo que no lo tienen en ninguna parte del mundo, pero era un semillero donde se seleccionaba a diferentes personas de todas de muchas universidades de la costa, y abajo de la costa, ya, y seleccionaron a 12 como para hacer este semillero y nos preguntaban cosas como que saben qué es Fulbright, qué saben de la cultura americana, etcétera, etcétera. Y yo apliqué, ¿no? Diciendo como que necesitamos como que transformarnos en una sociedad del conocimiento. Entonces ahí comenzó para mí mi aventura, ya 2 años antes de aplicar, ya ahí 2 o 3 años antes de graduarme. Conocimos, nos tenían todos los días dando charlas, etcétera, etcétera, con la directora en ese instante, Susana. Karen estaba ahí todavía, ya, etcétera, etcétera, y nos motivaron como que a personas de diferentes backgrounds económicos, ya, a aplicar porque justamente Fulbright quería como que diversificarse más y no porque haga un mal trabajo, sino que la información no siempre, o sea, quién leía la información es algo que muchas veces está segmentado por clases sociales, inclusive por universidades. Hay universidades donde tal vez la mayoría de profesores no han tenido estas experiencias, pero hay potencial. Entonces, no sé, para mí desde el 2012, a mí me cambió la vida. Apliqué en el 2014 y fui muy afortunado en salir, pero me tuve que esforzarme mucho, o sea, para para estudiar bien para el GRE. ¿Ya? O sea, y yo quería tanto esto para estudiar bien para el GRE, yo tuve que pedir media licencia sin sueldo en el trabajo. ¿Ya? Y al principio no me la dieron, entonces yo mismo comencé a faltar y cuando ya se dieron cuenta que había faltado 3 meses, la de recursos humanos me dijo, eres necio, ¿verdad? Yo les dije, o faltaba o renunciaba, ¿ya? Y no me dejaron renunciar. Entonces, un poquito privilegiado de mi parte poder faltar, pero ese es el, el nivel de compromiso, ¿ya? Y creo que ese empuje, ¿ya? Para lograr esto, para lograr esta beca, para después lograr es algo que hay que tener muy en cuenta y parte de este empuje es algo que me enseñaron mucho en este seminario de 2 semanas en el que estuve en el 2012. Entonces, esto me ha impactado bastante para un poco ser disciplinado y ser muy goal oriented con lo que quiero, ¿ya? Eh, y con lo que quiero mentorear muchas veces, eh, porque en muchas ocasiones han venido personas a mí y me dicen, yo quiero ser Fulbrighter, y es como que, ok, tienes que hacer esto, etcétera, etcétera, y tratar de cambiar un poquito el chip para comprometernos, etcétera, 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 etcétera. Creo que me desvié la pregunta, pero solo quería como que eh, hablar de eso, del impacto que ha tenido en mi vida. Ya, en sociología le llamamos el life course, ya, como que el camino de vida. Entonces, sí, eso, ya, o sea, ese es el nivel de impacto, ya desde mucho antes de aplicar. Excelente, Marco, muchas gracias. Justamente tu pregunta nos lleva al siguiente tema que tiene que ver con los consejos y la inspiración que ustedes tuvieron para poder aplicar al programa. Si volvieran en el tiempo, también aprovechando ya todo lo que ustedes han experimentado, lo que vivieron, ¿qué consejo práctico le podrían dar aquí al público que está presente para poder preparar una aplicación sólida? Y tal vez, ¿qué harían diferente para tener una aplicación igual que sobresalga? Coincido con Marco en el tema de la preparación. Yo me preparé un año antes de la aplicación y precisamente por el tema del GRE. En mi caso, el GRE era la parte matemática era mi debilidad. Entonces, pues yo a diferencia de Marco no tuve la capacidad de faltar, pero en cambio me ocupé los fines de semana. Yo tenía clases los sábados y a veces los domingos para prepararme para el GRE. Y entonces sí fue como un montón de tiempo de sacrificio, de sacrificar los fines de semana, estudiando, preparándose tanto para el TOEFL como para el GRE, porque una de las cosas fundamentales es que no te caigas en las notas.
O sea, digamos, el primer paso que tienes que dar es sacarte lo que te piden del GRE o del GMAT y del TOEFL, y luego pasas a un siguiente momento donde la cosa se vuelve más complicada. Entonces, no te quedes en la nota porque no te preparaste lo suficiente. O sea, si realmente quieres esto, es hacer hacer las pruebas, los tests, y a estar ahí estudiando para que te saques el mínimo. Yo me saqué el mínimo, verán. O sea, no es que me saqué ahí una mega cosa. No, con lo que estudié me saqué el mínimo. Pero me sirvió para pasar a la siguiente ronda, que es justamente donde ya ven tu perfil. ¿No? Entonces no dejen que por no prepararse bien, ni siquiera lleguen a ver su perfil, porque puede ser que usted tenga un perfil espectacular, pero si no te sacaste el mínimo que te piden en las pruebas, entonces simplemente no pasas la siguiente ronda y la gente que evalúa tu aplicación no va a ver tu aplicación. Y ya en relación a la aplicación, pues yo quiero ser franca con ustedes, han pasado demasiados años como para yo acordarme del proceso de aplicación específico, pero lo que sí recuerdo, más bien posterior, porque yo algunos años después fui jurado de un par de procesos de selección de becarios Fulbright, yo les diría que hay dos cosas que son fundamentales de entender, que yo veía en las aplicaciones. Era, ¿realmente estás comprometido con tu país? O sea, ¿tú de verdad quieres volver a tu país o estás utilizando esto como una herramienta de escape para ver si te quedas en los Estados Unidos? ¿No? Entonces, ¿cuál es tu compromiso con tu país? ¿Qué has hecho por tu país que hace que esta beca sea realmente una oportunidad para potenciar aquellas cosas? Y con decir que has hecho por tu país no significa que te hayas puesto una mega fundación. No tienen que ser cosas grandes. Pueden ser cosas pequeñas, pero que demuestran el compromiso que tienes de servicio para tu país. Y la otra cosa que, esa es una pregunta que siempre te hacen, es sobre los retos éticos que has tenido en tu vida. Y a mí esta pregunta me gusta mucho porque pienso que le descoloca a la gente. Pienso que hace que la gente a veces se ponga nerviosa y no sepa qué responder. Y ahí es donde tú puedes ver la capacidad de resiliencia, la capacidad de adaptación que una persona tiene a la hora de enfrentar lo desconocido. Y creo que eso es una habilidad que es fundamental en la vida. Entonces yo les recomendaría que piensen muy bien sobre cuando vayan a responder las preguntas y cuando armen su aplicación, esas dos cosas, que los aprendizajes que ustedes han tenido en su corta vida profesional, digamos, porque uno aplica esto en los 20 más o menos, al menos la mayoría, ¿no? Entonces uno en los 20 está guambra todavía, hay muchas cosas que no sabe, que no conoce, pero a pesar de que uno está guambra, ya ha tenido sus experiencias y que ustedes puedan analizar esas experiencias y qué fue lo que eso les enseñó para querer ser becarios Fulbright, creo que hace una aplicación fuerte. Gracias, Daniela. Increíbles consejos y son súper útiles, así que espero que el público interesado esté tomando notitas también y se preparen para la sección de preguntas a nuestros mentores al final de la sesión. Y tú, Marco, ¿qué consejo práctico podrías darles a nuestros aplicantes para tener una aplicación sólida y tal vez qué hubieras hecho tú diferente en tu proceso de aplicación? Yo quiero coger todo lo que hemos dicho y elevarlo a la décima potencia. eh, Preparación, 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 prepararse, analizar opciones y diversificar el riesgo, ¿ya? O sea, si ustedes quieren ir a hacer algo importante por el país, Fulbright es una vía, ¿ya? Para capacitarse, para entender ese entendimiento cultural, pero no es la única beca. Y ahí lo menciono, y lo menciono justamente porque el mundo competitivo está más lleno de rechazos que de aceptaciones. Ya, yo cuando apliqué a Fulbright, apliqué a CENESID, ya apliqué a Erasmus, apliqué a un montón de becas, siempre con el mismo objetivo. Ya apliqué inclusive a otras becas en Estados Unidos, pero para todos la preparación es base. O sea, ¿qué necesitas para casi cualquier universidad? Necesitas un buen personal statement y tanto me inculcaron en mi Coastal, en mi seminario de hace 2 años atrás, de prepararse, prepararse, prepararse. Eh, necesitas tener cartas de recomendación, necesitas tener un personal statement. Y Fulbright en ese momento daba talleres gratuitos, pero solamente en persona, no era tan en línea en esa época, ya, y yo no tenía plata para estar en Quito a cada segundo, ya en avión, que es lo más seguro, o sea, era cada segundo, yo me acuerdo que terminaba de trabajar un viernes, hasta me acuerdo quién lo daba, que era Patty, el anterior advisor,
ya 12 de la noche me iba en Transportes de Ecuador, ya 8 de la mañana llegaba justo a 2 cuadras cuando Flurry estaba en la Juan León Mera, comía en cualquier cafetería que estaba por ahí y de ahí me lavaba la cara y me iba al taller, ya, o sea, prepararse, 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 porque todos estos papeles son importantes, ya, así como Daniela, yo creo que he tenido la oportunidad de evaluar varias carpetas, los ex becarios hacemos esto de forma regular, ya, y las carpetas que llegan son tan espectaculares, ya, que es muy difícil encontrar ese je ne sais quoi, ya, que creo que intentamos encontrar. Entonces, obviamente no hay que hacer algo como que espectacular, como menciona Daniela, tener una fundación, pero sí prepararse mucho. O sea, en los papeles se nota esa preparación, se nota cuando alguien cogió una plantilla de personal statement o de statement of purpose, objetivos, etcétera, etcétera, y lo cambió. Y se nota cuando algo tiene meses de trabajo, se nota también cuando ChatGPT lo hizo. Esas son cosas muy, muy notorias. O sea, s- a veces en los papeles ya se nota la pasión por detrás o por lo menos lo vendieron muy bien. ¿Ya? Pero muchas veces ese factor pasión es lo que buscamos. O sea, si tengo 3 carpetas y todos hicieron cosas espectaculares, necesitamos ese plus para calificarlo mejor, para decir como que entre estos dos, ¿qué pasa? Ya, ahora, yo que hubiera hecho diferente, Am, no sé, cre- es que creo que en ese tiempo, para el dinero que tenía, ya hice todo lo posible ya o sea, ahorré mucho para esto. Tenía un asesor de personal statement, ya que me corrigió todo como 3 o 4 veces. O sea, es que los papeles son tan importantes. Y en el taller nos dijeron, en el taller donde yo estuve 2 años antes, nos dijeron como que eh, cada papel, cada palabra, cada flujo, cada transición de una oración a otra cuenta para tomar una decisión, ¿ya? La capacidad de poder poner algo complejo ya en palabras sencillas para que el comité lo entienda, porque el comité no siempre va a entender como que temas complejos. Entonces eso es importante, o sea, prepararse, 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 mientras más temprano mejor. Ya, ahorita en este momento estoy asesorando una universidad y justo le pedí a Dominique ya, que me ayude y ciertas personas de la universidad me dijeron, pero para cuarto año, ya, no, primer año, sí. O sea, la información mientras antes llegue, uno tiene como que uno va cogiendo esas semillitas, ¿ya? Para prepararse, etcétera, etcétera. Para hacer una carrera en la universidad con un poco más de propósito que simplemente estar ahí en el aula ya ocupando un asiento. Ya eso también es importante. Ya no, que la universidad no pase por uno, o sea, que el pregrado no pase por uno, sino uno pasar por el pregrado. No sé si eso tiene sentido, ¿ya? O sea, creo que para mis posibilidades, para el lugar donde yo estaba, no hubiera podido cambiar mucho, ¿ya? Pero eh, me hubiera gustado tener más gente eh, ya que sirva de mentoras, etcétera, etcétera, pero bueno, con lo que había se pudo lograr. Entonces, eso diría, como que prepararse, prepararse, prepararse y todo lo que hagan, ya, hacerlo con propósito, no estar en una universidad, en una materia que le dicen de relleno y no coger eso, no coger los mensajes, etcétera, etcétera. O sea, ser uno más no ayuda, ya, no ayuda en las aplicaciones a futuro. Eso. Gracias, Marco. Qué importantes tus consejos. Y si bien Marco y Daniela pertenecen a las cohortes de 2015 y 2009, pues sus consejos siguen siendo muy vigentes al día de hoy porque básicamente el proceso de aplicación se mantiene. Los aplicantes tienen que escribir los ensayos donde tienen que darse a conocer y justamente argumentar por qué ellos quisieran ser seleccionados como Fulbrighters y pertenecer a este programa de excelencia a nivel internacional. Entonces, espero que aquí el público haya tomado notas porque es muy válido y justo como tú dices, Marco, ahora la virtualidad nos permite que la gente pueda tener acceso a mentores como ustedes, que son alumni, que ya pasaron por toda la experiencia y el proceso y pues ahora pueden retribuir y compartir su conocimiento para que más gente pueda convertirse en Fulbrighters.
Finalmente, para hablar un poquito sobre el tema también motivacional y luego pasar a las preguntas, Daniela, en una frase para ti, ¿qué significa ser Fulbrighter? En una frase. Ay, esas preguntas a mí me matan porque nunca puedo responder bien. Em, Pienso que la Fulbright una, es un mundo de posibilidades. Es decir, y es un poco lo que decía Marco. Em, si es que uno realmente le sabe aprovechar el programa, porque también puede pasar que te saques la beca y vayas y hagas lo que tienes que hacer y cumplas con lo mínimo y regresas a tu país y ya. Pero cuando tú realmente tienes el compromiso contigo mismo, no con nadie más, contigo mismo, y le aprovechas a la Fulbright y todo lo que la Fulbright te puede ofrecer, realmente es un antes y un después. Te cambia la vida, lo dijo Marco, a mí la Fulbright me cambió la vida. Yo no sé si yo estaría aquí donde estoy ahora si es que no hubiera sido becaria Fulbright. Nunca lo vamos a saber, ¿no es cierto? Pero es eso, o sea, es esa apertura de un mundo de posibilidades donde tú pues tienes esa red y esa capacidad de irlas tomando y construir tu futuro. Fue un párrafo, no fue una frase, pero ahí fue. Gracias, Daniela. Y en tu caso, Marco, ¿qué significa para ti ser Fulbrighter? Bueno, es una pregunta difícil, pero después de tantos años, ya siempre, o sea, tuve la fortuna de, aparte de estar en este melting pot en Nueva York, yo vivía prácticamente en un closet porque lo que me daba Fulbright alcanzaba para vivir en algo chiquitito y creo que, y esa es la realidad de Nueva York, ¿ya? Pero en ese closet donde viví se llamaba International House, que es una casa solamente, es una residencia solo para estudiantes internacionales y muchos éramos de Fulbright y ya, y lo interesante es que nos inculcaban en esta casa, es como una residencia, pueden buscar International House New York, nos enseñan mucho porque en un mismo piso podías tener como que una persona de Pakistán y al lado el vecino de India. Ya, en ese momento estaban en conflicto, creo, si no me equivoco, sí, en conflicto, nos decían como que el coraje moral. Y ahí esa es como que una definición que yo me llevo, o sea, el coraje moral es la valentía de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Y en Fulbright representa este tipo de liderazgo íntegro y basado en valores que el programa busca y que promueve, que promueven los becarios, ¿ya? Como que tener un liderazgo íntegro, ya que no daña a nadie y que sea respetuoso con otras culturas. Gracias, Marco. Y Daniela, ¿qué mensaje final quisieras dejar a quienes aspiran a ser ganadores de una beca Fulbright? Em, que em, investiguen bien sobre el programa y vean si es que es para ustedes. Hay mucha gente que, por ejemplo, no entiende bien el tema de regresar 2 años a tu país. Tú no te puedes quedar trabajando en los Estados Unidos. Tú no puedes obtener una visa de trabajo en los Estados Unidos. Podrás extender tu estadía para hacer este academic training y etcétera, pero tienes que regresar a tu país. Entonces, sí me parece importante que sí, investiguen bien si es que el programa Fulbright es para ustedes, porque si no, se va a ver en la aplicación que en realidad no es para ustedes. Creo que es una gran oportunidad y hay que tomársela en serio. Así que sí es un tema de gastar un poco de recursos, entonces ahorren. Yo tuve que contratar, ahí les puse el dato del profe al que yo contraté para que me ayude a prepararme para los exámenes. Entonces sí hay que tener una planificación adecuada precisamente por lo competitivo que es. Y fíjense una cosa, chicos y chicas, ahora la cosa es más complicada por todo lo que está pasando acá en los Estados Unidos y por todo el proceso de defund de iniciativas como esta. Eso quiere decir que hay menos espacios. Entonces es aún más competitivo.
Entonces, eso implica que ustedes tienen que hacerlo en serio. Si es que esto es algo que quieren, entonces tómense el tiempo, prepárense y van a ver cómo pasan y se ganan la beca. Gracias, Danielo Daniela, perdón. ¿Y tú, Marco, qué mensaje tienes para quienes aspiran a ser Fulbrighters? Que creo que en esta charla hemos sido muy reales, o sea, yo dije como que yo vivía prácticamente en un closet, pero sabía que eso iba a pasar si es que me iba a Nueva York, pero más importante es todo lo que aprendí, todo esto. Entonces, siendo alusión a lo que dijo Daniela, lean bien de qué se trata, ¿ya? De qué se trata cada aspecto. Eh, Hay mucha gente que se confunde y como yo he estado tanto tiempo en Estados Unidos porque después hice el doctorado, pero eso fue con otro tipo de visa y la gente pensaba, ah, después aplicas a una residencia. No, 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 no. Fue estar 10 años estudiando ya de visa en visa y no es un pase a la ciudadanía, no, o sea, si Fulbright no es un programa para emigrar. Ya, quiero igual como que quede bastante claro. Ya, y ahora que eso quedó bastante claro, se preparen bastante bien, piensen en todas estas cosas, el propósito, en lo que quieren hacer. Ya, tal vez no saben qué van a hacer aquí a 30 años, pero sí aquí a 10 años y cómo eso se relaciona con, con mejorar Ecuador, ya que tanta falta hace eh, que haya gente que quiera de verdad. eh, Enaltecer al país. Entonces, solo piensen en eso, en el propósito y qué tienen que hacer para eso. No basta con buenas ideas, no basta con buenas intenciones, hay que prepararse mucho, o sea, prepararse, 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 diversificar, prepararse, ¿no? Creo que eso es lo... Y hacer las cosas con propósito, ¿no? Ujú. Siempre con... eh, siempre con intentar hacerlo con esta vocación, ya, por lo que por lo que quieren llegar a hacer en su vida, por cómo quieren mejorar el país. Genial, gracias, Marco. También los Fulbrighters son agentes de cambio en su país, por ejemplo, en este caso en Ecuador. Entonces, siempre regresan a aportar y a cambiar en la sociedad, a liderar en las comunidades a las que pertenecen. Así que en este momento abrimos el espacio de preguntas. Si es que tienen preguntas en el chat para aprovechar aquí la presencia de nuestros dos excelentes mentores que espero que les hayan inspirado porque sus consejos han sido muy reales y prácticos, basados en su experiencia. Para Daniela teníamos aquí una pregunta que nos hizo Julieta anteriormente, es tal vez con respecto al tema de por qué ella no te atrae el servicio público. Buena pregunta. No sé si tengo una respuesta, pero no, es decir, digamos, yo creo que una de las cosas cuando yo entré a la política, yo pensé que mi objetivo era llegar a la política, ¿no? Transformar las cosas a través de la política. Y cuando llegué a la política y vi cosas buenas y cosas malas, y pude hacer cosas maravillosas y también vi cosas muy feas, me di cuenta que lo que yo tenía era vocación de servicio público y no necesariamente que esa vocación de servicio público se tendría que hacer solo a través de la política. Entonces, yo viví violencia política, fue muy duro para mí y cuando terminó mi periodo yo decidí que no quería volver y me puse una fundación para cumplir mi objetivo del servicio público, pero a través de otro mecanismo, porque pues finalmente me di cuenta eso, ¿no? Que hay varios caminos para cumplir el mismo objetivo y que está bien cambiarlos, que no tiene nada de malo. Y no cierro las puertas nunca a la política porque pienso que las personas que tenemos vocación política la vamos a tener siempre y no podemos decir, no, yo nunca beberé de esta agua. Pero hay momentos y momentos en la vida de las personas y yo creo que esa es otra cosa que uno tiene que reconocer. Y yo ahora pues, además soy mamá, le quiero dedicar el tiempo a mi hijo, el tiempo que él se merece de mi presencia. Y quién sabe en un futuro, ¿no? Puede ser que vuelva la oportunidad y yo estaré pues ahí, quién sabe, inclusive tal vez más lista. Mm. Perfecto, Daniela, muchas gracias por compartirnos tu experiencia y la respuesta con respecto a ese tema.
Al momento no tenemos el contacto de la persona que Daniela nos recomendó para la preparación del GRE, pero ustedes pueden buscar en internet, pueden buscar también recursos online y seguramente aquí en Ecuador hay varias personas que les pueden preparar para ese examen, así que por favor búsquenlo en Google. Yo quiero decir Vale. algo al respecto. Edwin Lapuerta también fue mi preparador, ¿ya? Miren que necesitamos preparadores para esto. Ya, Fulbright, creo que me cubría tal vez en la época de Daniel era diferente, pero era el 40% y aún así era caro porque la preparación para estos exámenes no es barata, es algo bien específico y no todo el mundo lo hace, no oferta-demanda. Eh, pero quería acotar que, ay no, perdón, ya me acordé. Quería acotar que si no hay tantos recursos como para un preparador, ya, que sería lo ideal, existe esta página que se llama Magoosh, Magosh, ya que tiene como que tiene todos unos planes con clases asincrónicas. Ya, de nuevo aquí, la voluntad de uno prevalece, ya, porque yo me tenía que levantar todos los días a las 6 de la mañana y hacer una hora tal como lo decía la guía. Y si uno no tiene como que ese empuje, ya muy difícilmente va a mejorar 2, 3 puntos, porque así es el GRE, como que tú quieres mejorar 2, 3 puntos porque sabes que sin esos 2, 3 puntos, así mandes tu carpeta y hayas sido el presidente de la República, hay una carpeta enorme con aplicaciones, paz, todo es un hachazo, ¿ya? No sé si, creo que Fulbright tiene un puntaje mínimo, un puntaje promedio, pero muchas universidades, aunque no te lo digan, hacen hachazos. ¿Ya? Y las universidades no te dicen, pero es un hachazo, como que tenemos estas 400 aplicaciones, 300 se van por GRE. Así te digan que el GRE es opcional, ¿ya? O sea, hay mucho de esto, se llama Hidden Curriculum of Academy, ¿ya? Que es lo que pasa y nunca te dicen. Entonces, importante eso, TOEFL GRE impecables, o por lo menos no impecables, pero sí que te lleven a la siguiente etapa, como lo mencionó Daniela. Exactamente. Muchas gracias, Marco, por tu consejo. Aquí tenemos una pregunta de Johnny que tal vez Daniela me pueda ayudar a responder, que nos dice, perdón, acá primero tenía una de Tamia. Si es que le podrían compartir algunos consejos sobre cómo mantener la autenticidad al vivir en un país cuya lengua no es la nuestra. Una de las cosas que yo hacía mucho era cocinar comida ecuatoriana. Entonces, y yo invitaba a mis compañeros de la universidad a que vengan al cucho en el que yo también vivía. Yo vivía en Washington, D.C., entonces no era tan grave como New York, pero por ahí va la cosa, ¿no? Yo vivía en un basement, no en un... eh, pero sí, yo vivía en un basement súper chiquito compartido con otra estudiante y nos alcanzaba así justo para vivir. Pero me dediqué a aprender sobre comida ecuatoriana y yo no cocinaba cero, nada antes de llegar a los Estados Unidos, pero aprendí y a mí eso me sirvió mucho para conectar con mucha gente, inclusive para hacer conexiones profesionales. Eh, Porque pues tienes un punto de entrada y de conversación que es que a todo el mundo le gusta. La comida es un tema universal. Entonces, creo que eso te ayuda a mantenerte como asentada en los pies, con los pies en la tierra, pero una de las cosas que para mí fue importante, por ejemplo, yo personalmente decidí no involucrarme demasiado con la comunidad ecuatoriana y la comunidad de latinos en DC en ese momento, porque yo quería realmente conocer otras culturas. Entonces yo me abrí a conocerme otras culturas y eso también sacaba mucho mi ecuatorianidad y mi latinidad precisamente en ese como intercambio con otras culturas y eso pues también permitía mantener la autenticidad. Excelente, gracias Daniela. Sí, también justamente el tema cultural, la comida es parte de ser embajador del Ecuador a través de Fulbright y qué mejor manera de hacerlo a través de la comida. Tenemos también una pregunta de Johnny. Johnny es actualmente estudiante de nuestro programa ETP de inglés, English Teaching Program, y tal vez quisiera preguntarle a Marco qué recomienda para fortalecer una aplicación si tus notas o el GPA no es tan alto, pero tienes otras como aristas de tu perfil que sí están sólidas, como tu experiencia profesional y comunitaria.
Yo diría que lo vendas muy bien, ¿ya? Véndete muy bien y creo que esto va a sonar un poco feo, pero en Ecuador a veces nos enseñan a ser un poco bastante humildes, no hacer bragging de las cosas. En Estados Unidos es muy de que la gente se vende, ¿ya? Hay como que mucho de esta cultura de la marca personal. Entonces, eh, es la misma recomendación de si tu GRE no es alto y quieres aplicar a doctorados, ¿ya? Cuando estés haciendo los ensayos, tienes que, probablemente, probablemente tienes que anticipar, ya, no probablemente, tienes que anticipar que las personas van a notar que tu GPA no es tan alto. Entonces yo recomendaría hacerlo notar en tu ensayo, ponerle el porqué, ¿ya? Y atarlo a que tal vez, sí, yo estaba tan ocupado, pero es que estaba teniendo esta comunidad o estaba trabajando bastante porque estaba aprendiendo esto, entonces tuve que hacer este trade-off. Ya, todo depende de cómo uno lo venda. Yo me acuerdo una vez leí como que un ensayo donde el GRE no era tan alto, ya para una carrera donde tenía que ser más alto, llegaba al mínimo, pero la persona cogió esa habilidad y dijo, pero a pesar de esto, yo tengo esto, entonces no creo que el GRE sea como que un reflejo o el GPA sea un reflejo de esto. Ya, eh, eh, esos momentos de debilidad que uno puede escribir en los ensayos, ya, y que uno reconoce la debilidad y lo enlaza con otro, puede ser como que un punto de fortaleza para quien esté leyendo los ensayos. O sea, no sé, era parte del student committee cuando leía como que los ensayos para la gente que quería ingresar a mi doctorado en Penn State, ¿no? Entonces, cuando la gente hacía eso, decía, ay, por fin, algo diferente. ¿No? Porque a la final, tres ensayos de gente brillante suenan igual. Ya suenan como que muy bien preparados entonces estamos buscando como que esos puntos de inflexión, por así decirlo. Entonces eso puedo decir y también de tantos cursos que tomé de cómo escribir en ensayos personales y, y tantas veces que tomaba el transporte de Ecuador, eso sería una ventaja. Muchas gracias, Marco. También veo que en el público tuvimos hoy presente a otros alumni que estuvieron escuchándoles. Si es que también les interesa a ustedes ser mentores, por favor tomen contacto conmigo para que puedan participar en estos espacios que se realizarán mensualmente. En este caso, Julieta Sandoya veo que también es alumna y quisiera contactarse contigo, Marco, así que les voy a poner en contacto más adelante para que puedan reunirse con respecto a lo que ella quería conocer. Recibimos también felicitaciones por este espacio. Les recuerdo que la sesión va a quedar grabada para quienes no alcanzaron a verla desde el inicio o al final. Y también, bueno, tenemos aquí la última pregunta ya en honor al tiempo para cerrar. Cualquiera de los dos, Daniela o Marco, pueden ayudarme a responder. Dice Caridad, en su selección de la maestría, ¿qué determinó el escoger o no cierto programa? Hay muchas opciones y universidades, pero ¿qué fue decisivo en ese proceso? Tal vez Sí, bueno, una cosa que es importante tener claro, es decir, yo sabía qué programa quería estudiar por mi carrera y por la trayectoria que yo quería seguir. Entonces, ahí, digamos, no voy a poder ser de mucha ayuda. Pero en términos de la selección de la universidad, sí era súper, súper importante saber si la universidad da becas de colegiatura. Porque la Fulbright te paga la vivienda, o sea, te paga te da plata, te da un stipend mensual para que tú con eso vivas, pero no te paga la colegiatura. Entonces, tú tienes que conseguir que te bequen la colegiatura, salvo que tú puedas pagar los $60,000 o más que cuesta cada año una maestría en los Estados Unidos. Entonces, hay diferentes programas. Hay unos que te dan beca completa para la colegiatura, otros que te dicen que seas teacher assistant y que con eso te pagas la colegiatura, te dan becas parciales, es decir, en fin, entonces a veces nosotros queremos irnos a las universidades que hemos oído que son fantásticas y maravillosas, pero resulta que esas universidades no te dan beca para la colegiatura. Entonces estarías perdiendo tu tiempo aplicando a esa universidad. Entonces yo sí yo escogí en términos de la calidad del programa, la ciudad en la que quería vivir. Para mí vivir en Washington era súper importante. Y en función de eso escogí diferentes programas y la George Washington University, que es donde yo estudié, tiene un programa de beca completa de colegiatura para personas que venimos de países en desarrollo. Entonces, eso fue un plus porque a mí el programa, o sea, mi maestría no me costó un centavo. yo quiero mencionar algo, si se puede. Si el objetivo de ustedes es coger 10 universidades, Harvard, Yale,
MIT, Fulbright no es para ustedes. ¿Ya? No, no es el programa con ese objetivo, por eso repetí tanto, Fulbright es un programa de intercambio cultural. ¿Ya? No es la beca Chevening de UK, donde a uno le pagan cualquier universidad a la que uno escojan y le pagan todo. ¿Ya? Es un programa donde uno tiene que dejarse guiar también. Yo me dejé guiar mucho, o sea, después de que uno es seleccionado, hay un año hasta que uno comience el programa uno se contacta con gente de III, no sé si, si esa es la palabra correcta, que son como que unos mentores que están en Nueva York y ellos tienen como que convenios, conversaciones con universidades y ellos saben como que hay sí, 80% de probabilidad de que esto te financie completo, etcétera, etcétera. De nuevo, en el programa de intercambio cultural. Si ustedes tienen bien definido el programa, la universidad puede sonar feo, pero puede ser un poquito secundaria. ¿Ya? Eh, en mi caso, mi programa era bien específico de investigación cuantitativa y no todas las universidades ofrecían eso, entonces tal vez no tenía como que todo Estados Unidos como será en un MPA o algo así, donde hay más ofertas, ¿ya? Pero uno tiene que dejarse guiar, ¿ya? Y hacer negociaciones con la gente que te pone Fulbright en el camino, que son personas maravillosas. Hay personas que quieren ir a Harvard, pero no les alcanza Jerry y no entienden eso. ¿Ya? Y me pasaba en mi corte que uno quiere ir a Harvard, 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 y es como que mijito, no tiene el GRE, ¿ya? Entonces no, y terminó siendo un fracaso, o sea, terminó, y por fracaso digo que nunca terminó el programa, y esas cosas pasan, o sea, uno tiene que dejarse guiar, ¿ya? De nuevo, Flores es un programa de intercambio cultural. Así es, gracias Marco. Les compartí a los interesados e interesadas un enlace donde pueden encontrar específicamente la información del programa de becas de maestrías y doctorados, porque las políticas ahora han cambiado un poquito con respecto a a la época en la que ustedes aplicaron y tenemos actualmente una lista de universidades. Entonces son bastantes universidades alrededor de Estados Unidos, en varios estados, y pueden verificar si es que las de su interés están ahí, pero como les digo, todas son de amplio reconocimiento y pues son las en las que ustedes podrían estudiar si son seleccionados como becarios Fulbright. Perfecto, entonces damos por concluida esta sesión de Fulbright Mentors. Les doy muchísimas gracias a Daniela y a Marco por haber participado el día de hoy como mentores, como mentors, respondiendo a las preguntas y sobre todo dando a conocer la experiencia de ser Fulbrighters. Así que les agradezco muchísimo a ustedes y al público que estuvo con nosotros el día de hoy. Gracias, Carolina, por el espacio, me parece súper valioso. Una buena Ya, tarde y noche con todos y todas. ya, muchas gracias Gracias. igualmente. Bye, Marco. Gracias, adiós con todos y todas.